duermo. Porque hablar de los trastornos de la coagulación es muy poco pesado. Incluso para mí, que soy hematóloga, me ha costado durante todo el tiempo tratar de comprender lo que es la cascada de coagulación y lo que va a conllevar a que alguna parte de esa cascada se pueda alterar, que nos va a llevar a las patologías que vamos a ir viendo. Las diapositivas en sí solo son para especificarles los puntos, las cosas puntuales que tienen que saber, ¿no? La mayoría de acá casi nadie va a ser hematólogo. Entonces, son las cosas que deben de saber y aprender. Pero no es que sean las diapositivas. Muchos de ustedes se acostumbran a estudiar solamente de ahí. ¿Ya? Es para que se guíen qué es lo que pueden ahondar más sobre el tema. Ya de sus libros que llevan en el similar, no sé si estarán leyendo Hudson o algún otro libro. Más que todo es para enfatizar los puntos importantes de esas cosas. ¿Ya? Pero creo que son 4 tomos, son así. Para empezar un poquito a hablar sobre los trastornos de coagulación, primero tenemos que hablar sobre la hemostasia. En la hemostasia vamos a tener una primera fase, en la cual cuando se produce la lesión del vaso sanguíneo va a haber un espacio, una vasoconstricción del mismo vaso sanguíneo para disminuir el flujo de la sangre y evitar que haya un sangrado más profuso. Posteriormente vamos a tener una segunda fase, ¿no? Que va a ser la hemostasia primaria, en la cual se va a formar el trombo blanco, denominado trombo blanco, que va a ser por la formación del tapón de plaquetas, ¿no? En la cual vamos a tener primero la lesión de las plaquetas, después estas se van a activar y por último se va a producir la agregación. Es donde se forma el trombo blanco. Esta fase o esta fase 2 de la hemostasia la van a ahondar más y la van a ver más cuando hagan el tema de alteraciones plaquetarias, ¿no? Que es otro tema que van a ver más adelante. En mi caso yo lo he puesto acá porque más adelante vamos a hablar de lo que son los tratamientos antiplaquetarios. Y vamos a hablar de dónde actúan y qué medicamentos se usan con frecuencia. Ahora, en lo que nos vamos a centrar más es en esta fase, en la fase 3, en la hemostasia secundaria, en la cual van a intervenir los factores de coagulación. En esta intervención o en esta fase, vamos a ver que los factores de coagulación lo que van a hacer es formar una malla de fibrina que me va a estabilizar el coágulo ya formado por la agregación plaquetaria. Y por último vamos a tener la fibrinolysis, que va a ser la desintegración de coágulos sanguíneos. Es por eso que en todo este tema vamos a ver los trastornos de coagulación que afectan esta fase y más adelante vamos a hablar de los tratamientos tanto de la interrogación plaquetaria como de los medicamentos fibrinolíticos y los anticoagulantes. Lo más tedioso y lo más pesado es comprender la cascada de coagulación. Eso ustedes ya lo han visto en fisiopatología. Asumo que ya deben de entender cuál es la cascada de coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, que ahora se han integrado todas en una sola. Después de la agregación plaquetaria de que la plaqueta tiene contacto con el colágeno, donde vamos a desencadenar esta cascada de coagulación. Tenemos la vía extrínseca, en la cual la vamos a poder medir a través de un examen sanguíneo de laboratorio. ¿Cuál sería eso? En esta vía extrínseca vamos a tener los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Entonces, ¿qué examen de laboratorio me puede medir si hay alguna alteración en esos factores de coagulación? Tiempo de protonía. Tiempo de protonía. TP. Y en la vía intrínseca, que van a estar los factores de coagulación como el factor 8 y el factor 9, que vamos a ver que en las alteraciones más adelante van a ser las hemofilias, ¿qué examen de laboratorio me ayudará a ver si hay alguna alteración en esta vía? Parcial de vamos a ver que la vía extrínseca va a iniciar a partir del daño del vaso celular, ¿no? Por el factor tisular o el factor 3.
Este factor 3 me va a activar al factor 7 y a través también con la intervención de los iones del calcio me van a activar al factor 10. Este factor 10, con más iones de calcio, van a ver que va a haber un activador de protonina y va a hacer que me active el factor 2, que es la trombina. Esta trombina va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibras de fibrina. Y el factor 13 lo que va a hacer es estabilizar estas fibras de fibrina, ¿no? Formar el coágulo más resistente. Por eso le llamamos como un factor estabilizador. En la vía intrínseca, vamos a ver que el factor 11, a través ya de la vibración, cuando ya las tarjetas tienen contacto con el colágeno, se va a activar. Y este me va a activar al factor 9. El factor 9 me va, por su transportador, me va a activar al factor 8, que su transportador va a ser también el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand no está dentro de la vía intrínseca, viene del daño tisular. Es por eso que después de una pregunta en el examen, la mayoría de los factores de coagulación se van a sintetizar en el hígado, a excepción del factor de von Willebrand. Entonces, siguiendo con la vía, activando el factor 8 y el factor 9, junto con el factor de von Willebrand, mama se va a activar el factor 10. Y es aquí donde ambas, con la activación del factor 10, van a entrar en la vía común, ¿no? En la cual ya la trombina, igual que se activada, va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina y se formen las fibras de fibrina. Esto es importante porque más adelante vamos a ver las patologías que se van a alterar en las diferentes partes de estas vías. Y también es importante que conozcan cuáles son los factores dependientes de vitamina K, más que todo para el tratamiento que vamos a ver adelante, ¿no? Que vamos a ver complicaciones que puedan tener estos tratamientos porque me van a activar algunos factores y van a hacer que otros factores se disminuyan y me van a producir alteraciones que podemos prevenirlas dando algún medicamento más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? Son el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína C y la proteína S. Ambos llevan un equilibrio para que no haya ni producción de trombosis ni alteraciones de la coagulación que hemos hablado. Mientras que están activos estos factores de coagulación, la proteína C y S están elevadas y eso va a producir que haya el equilibrio. Es decir, que no haya ni trombosis ni haya anticoagulación. Si en caso la proteína C y la proteína S estuvieran disminuidas, estaría haciendo un estado pro-trombótico. Entonces, dentro de los trastornos de coagulación tenemos los trastornos hereditarios y los adquiridos. Los hereditarios los vamos a ver con manifestaciones desde la infancia, incluso desde el nacimiento. Y los adquiridos van a ser provocados por enfermedades subyacentes. Vamos a tener enfermedades que van a haber efectos en los factores plasmáticos, en los factores de coagulación. Tenemos las congénitas, que son las hemofilias, hemofilia A, hemofilia B, y tenemos también la hemofilia C, que es muy poco frecuente. Y también otras alteraciones que tenemos que son muy poco frecuentes son las del fibrinógeno, la de la protrombina, del factor 5, del factor 7, del factor 10, del 11, que es de hemofilia C, del factor 12 y del factor 13, y la beta-aspirina. Dentro de los efectos o enfermedades por los factores plasmáticos adquiridas, tenemos déficit de vitamina K. Más adelante vamos a ver cómo obtenemos la vitamina K. La enfermedad hepatocelular, como la cirrosis hepática, el CID, que es la coagulación intravascular cerebral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes que tengan trastornos de coagulación en general? No solo hablo de las hemofilias. Primero tenemos que hacer una adecuada historia clínica. ¿En qué nos tenemos que enfocar en estos pacientes? La mayoría de estas enfermedades son hereditarias, ¿ya? Entonces tenemos que ver la historia clínica enfocada más que todo en la historia familiar. Hubo antecedentes de trombosis, no solo de sangrados, hubo antecedentes de sangrados,
Si en la familia presentó algún pariente, presentó ACVs, los papás, trombosis venosas, embolias pulmonares, porque en los trastornos de coagulación no solo vamos a ver las alteraciones de coagulación que me produzcan sangrado, sino también aquellas que me pueden producir trombosis. ¿Qué vamos a encontrar frecuentemente en estos pacientes? Hematomas en tejidos blandos, epistaxis que duran por más de 30 minutos, que no remiten solas, las menorragias, la hemorragia gingival, hemorragias durante el parto y posparto también, y una hemorragia postquirúrgica. A veces no se sabe si los pacientes tienen alteraciones en la coagulación y al momento de la cirugía pueden presentar hemorragia. Acá les he traído un cuadrito en lo que vamos a tener un diagnóstico diferencial, más que todo para ver las diátesis hemorrágicas o las manifestaciones hemorrágicas o de las alteraciones de los trastornos de coagulación, para diferenciarlo entre una que sea del daño del endotelio, del vaso y de las plaquetas, y diferenciarlas de los que tengan defectos de la coagulación, ¿no? Cuando hay defecto en las plaquetas o alteración en las plaquetas, la localización más que todo es en piel y mucosa. Es por eso que se ven petequias y equinos. En los que tienen defectos de la coagulación se producen más en tejidos blandos y profundos. Por eso es que se producen más en las articulaciones, las hematrosis. La aparición de sangrado en el defecto de las plaquetas o de daño vascular es inmediato. En cambio, los efectos de la coagulación demora entre horas y días. En las plaquetas, el sangrado se produce con pequeños traumas. En los efectos de coagulación, dependiendo de la cantidad de defecto que haya, si está muy disminuido, sí me va a producir con pequeños traumas, pero si no, son con traumas un poquito más grandes, ¿no? Un accidente o de repente se torce el tobillo y me produjo una hematosis. Pero no es con solo el roce o con un golpe como en el caso de las plaquetas. Como les dije, en las plaquetas vamos a ver las petequias. En los efectos de la coagulación no vamos a encontrar petequias. En las plaquetas las equimosis van a ser pequeñitas, en cambio en los efectos de la coagulación van a ser más grandes, más profundas, que son hematomas, no son equimosis. Las hematrosis o acúmulos de sangre también en los músculos va a ser poco frecuente o poco profundo en los efectos de plaquetas, a diferencia de los trastornos de coagulación que son muy frecuentes. Y la hemorragia tras la cirugía de las plaquetas es inmediata y es leve. En cambio, los efectos de la coagulación demora un poco más, pero es severo. Entonces, ¿cómo podríamos plantear un diagnóstico? Como les dije, va a ser muy importante medir los tiempos de coagulación. En el caso de los exámenes que tenemos, el tiempo de protrombina, dijimos que nos medía más lo que venía de la vía extrínseca. El DPTA, que es de la vía, y el tiempo de protrombina. Entonces, si yo tengo un TP normal, un TPTA normal, un tiempo de trombina normal, mi coagulación tiene que estar conservada. Pero si en caso hubiera síntomas hemorrágicos, tuviera que volver a cuantificar el factor 8, el factor de von Willebrand, o hacer más que todo pruebas de función plaquetaria, ¿no? Porque cuando vea el factor 13 y el factor de von Willebrand, que no son dependientes de la cascada de coagulación, ¿ya? Como les dije, el factor 13 era el que me estabilizaba la hidrina, y el factor de von Willebrand es más como un transportador del factor 8. Entonces, estos no están dentro de la cascada, por eso no me modifican el tiempo de coagulación. En caso de que el TP esté aumentado, el TPTA esté normal, el tiempo de trombina esté normal, esto me puede dar que el paciente o puede estar con tratamiento con anticoagulantes orales, entre ellos, ¿cuáles? ¿Qué anticoagulante oral? O los anticumarinos, ¿cierto? También me puede hablar de un déficit del factor 7 y también el déficit moderado de algunos factores de la vía extrínseca. ¿Hablamos cuáles eran? 2, 5, 7 y 16. Si el TPTA está aumentado, puede ser que me tuve todavía mucha heparina, también me puede prolongar este tiempo. O que el paciente esté recibiendo tratamientos de anticoagulación con heparina. La heparina me va a prolongar el TPTA.
o que haya anticoagulante lúpico, o que haya alteración en la vía intrínseca. Entonces hablaríamos de las hemofilias. Además también puede estar aumentada la enfermedad de von Willebrand y en los inhibidores específicos de estos factores de coagulación. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar si es que es porque hay anticoagulante lúpico o porque hay una alteración en factores de coagulación? Aquí hacemos lo que es la prueba de mezclas. ¿Cómo es la prueba de mezclas? Tomo el plasma del paciente que tiene la alteración y lo mezclo con el plasma control, que tiene todos los factores de coagulación. Si este corrige, entonces puedo demostrar que hay una deficiencia de factores de coagulación. O sea, ya modifica, vuelves a medir tu DHA y va a salir en valores normales. ¿Por qué? Porque ya mezclé el plasma control con el plasma enfermo. Entonces el plasma control tiene factores de coagulación. Lo modifican, los valores lo vuelves a medir, que está normal, y me dice que hay una alteración en los factores de coagulación. Si es que no modifica, entonces puede ser otra causa, ¿no? Como anticuerpos lúpicos o puede ser otra enfermedad. Si ambos están aumentados, pueden ser déficits alquilados de los factores de coagulación o de algún inhibidor específico, una deficiencia de vitamina K, que el paciente sea un cirrótico, que tenga una hepatopatía, que esté tomando anticoagulantes orales y también en el síndrome hemorrágico del recién nacido que está causado por la deficiencia de vitamina K. Si los tres están aumentados, hablaría ya de una insuficiencia hepática severa o de una coagulación intravascular diseminada, una fibrinolisis sistémica o una hipo o desfibrinogenética. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito a lo que es hemofilia. Dentro de las hemofilias vamos a ver que son enfermedades hemorrágicas hereditarias. Por eso es que es muy importante saber la historia familiar del paciente. Vamos a tener la deficiencia congénita de los factores de coagulación. Más que todo tiene un patrón de herencia recesivo y es ligado al sexo, ¿no? Sobre todo al cromosoma X. Por eso es que los varones hacen la enfermedad y las mujeres son las portadoras. El predominio del sangrado, como dijimos, y las deficiencias de factores de coagulación es en el sistema músculo-esquelético. Por eso producen la hematrosis o los hematomas. Entonces vamos a ver que el nivel basal de los factores se va a relacionar con la gravedad o intensidad de las hemorragias que se puedan presentar, ¿no? En formas graves va a haber hemorragias a repetición que son espontáneas o después de mínimos traumatismos. Esto es cuando el nivel de factores está muy disminuido. En formas leves puede haber sangrados en cirugías mayores o en traumatismos severos. Entonces, la hemofilia A va a ser la deficiencia del factor 8. Esta deficiencia tiene que ser menos del 40%. La incidencia es de 1 en 5.000. O sea, es más frecuente en varones. Ya sería muy piña que te cases con, seas portador y que cases con un paciente que sea hemofílico. Si sale mujer, obviamente también puede salir con mujer. Es muy baja la incidencia de mujeres. Es más que todo en varones. En hemofilia B va a ser la deficiencia del factor 9. También tiene que haber una deficiencia menor del 40%. Acá la incidencia todavía es aún menor, ¿no? Es de 1 en 30.000. ¿Vale? O sea, de 1 entre 30.000. La más frecuente es la del factor 8, la hemofilia A. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las hemofilias? Vamos a clasificarlas en hemofilia grave, hemofilia moderada y hemofilia lenta. Esto va a ser calcular el nivel basal del factor. A nosotros en el laboratorio nos van a dar esto de aquí, el porcentaje que se va a encontrar del factor. Entonces, es una hemofilia leve, el factor está entre 5 y 40%. Una hemofilia moderada está entre 1 y 5% y una hemofilia grave o severa es menos del 1%. En algunos libros dicen que es la pérdida de función del factor, pero en realidad es la pérdida del factor. No, es que tenemos factor disfuncional.
¿ya? Entonces, en realidad medimos, el porcentaje es la función del factor, pero para sacar ese porcentaje lo que medimos es la cantidad del factor, o sea, sí es la disminución del factor 8. Entonces, esta de acá, el porcentaje nos mide la función y las unidades por litro es la cantidad del factor que son. Si lo convertimos a porcentaje, no nos sale. ¿Ya? Pero cuando hay función del factor, es cuando son los inhibidores de los factores de coagulación. Ahí sí me disminuye la función del factor. Pero en las hemofilias es el nivel del factor basal. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ya hemos visto que es muy importante la presentación clínica del paciente. Lo más frecuente que vamos a encontrar en un paciente es una hemartosis, casi en el 90%. Estos pacientes vienen con las rodillas, los tobillos o las muñecas hinchadas. Y dentro hacemos la ecografía y vamos a ver acúmulo de sangre. Van a presentar hemartosis a repetición, lo que puede generar después un daño articular y degenerativo en los pacientes, ¿no? Que es la artropatía hemofílica. Nosotros como hematólogos tratamos de evitar llegar a eso. Por eso es que digamos el factor como prevención antes de que tengan estos síntomas, no solo cuando ya presentan sangrado. En los intramusculares van a estar la tumoración, que puede aproximar insuficiencia funcional y aumento del LDH, que va a haber destrucción del tejido por el hematoma que se puede producir, incluso puede producir síndromes compartimentales. También puede presentar hematuria, que generalmente es benigna y puede ser asociada a ejercicios, traumatismos, a una infección o antiinflamatorio. El intracraneal, que dice que se presenta de un 2 a 14%, más que todo lo encontramos al momento del parto y de las hemofilias moderadas y severas. El bebé al cruzar el canal de parto sufre un traumatismo y produce hemorragias intracraneales. Entonces, cuando vemos esto, tenemos la sospecha de que el bebé pueda tener algún trastorno de comunicación. Es muy importante esta parte. En la orofaringe vamos a ver que al momento de la extracción fecal se pueden producirse sangrados. También puede haber traumatismos con hematomas y obstrucción de la vía aérea, hay que tener mucho cuidado en eso. Y gastrointestinal, cuando hay una hemorragia digestiva, sin que haya riesgo de hipertensión portal por cirrosis, el paciente no tiene que tener cirrosis ni haber consumido o antecedente de historia que lo consumido anteriormente. Dentro de esta clínica, muchas veces nosotros lo dejamos de pasar de lado. Siempre cuando estoy con algunos de mis alumnos y hemos llegado a tocar este tema, les he hablado de un caso clínico que pasó con un pequeño que tenía 2 años y la mamá lo llevó al servicio de emergencia porque el hermanito lo empujó y perdió la conciencia. Este niño fue entrado en shock trauma, lo llevaron los neurocirujanos y al momento de la tomografía tenía un hematoma estructural. Fue entrado a la cirugía, le operaron, le drenaron el hematoma, pero seguía sangrando. El hematoma se volvió a formar. Entonces, hacen interconsulta de hematología porque el paciente no dejaba de sangrar. Descartar algún trastorno de coagulación. Al momento de revisar sus exámenes, solo le habían pedido el hemograma, que las plaquetas estaban normales, y DNA estaban normales. El paciente, el bebé, también tenía otros monitores en los bracitos y en las piernas, por lo cual la doctora o la médico emergencista de shock trauma llama al Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable por un aparente caso de maltrato infantil. Le quitan el pequeño y la custodia del pequeño de la mamá para poder investigar el caso. Entonces, al momento de que voy a evaluar al niño, veo que si seguía sangrado, no veo el TPT a ninguno de los exámenes que tenían como 5 exámenes de perfil de coagulación. Entonces le pregunté a la doctora, dijo, no es que no han entrado de emergencia, no lo hemos solicitado, recién lo vamos a pedir. Hago la anamnesis a la mamá y la mamá me dice, doctora, cuando mi bebé nació, estuvo hospitalizado como 2 semanas porque tuvo una pequeña hemorragia en la cabeza. Va una sospecha y le pregunto si en la familia había habido otro tipo de sangrados o alguien había presentado sangrados. Según la mamá, no había habido nadie que había presentado otros síntomas de estos hemorragias.
Entonces, evaluando yo pongo mi sospecha, ¿no? Descartar hemofílica. Por ese antecedente de terminal de interferencia. Algunos de los pediatras, colegas de ahí, que han sido también mis maestros, me dicen, no, que recién ha salido, está sospechando de más, que se han consumido seguro los factores de coagulación por las hemorragias que ha tenido y por las intervenciones que ha tenido más. No creo que sea hemofílica. No le vamos a pedir el factor 8, porque yo cuando voy a contestar solo doy sugerencias. Pero si el paciente estuviera a mi cargo, yo sí le digo los exactos. Felizmente que la doctora de Trauma Shock decidió el TPT. Llega el resultado del TPT y está en más de 70, mayor de 70, porque no lo pueden cuantificar. Le pongo el plasma, que se indica en estos casos, porque en ese rato yo no sé que si es deficiencia del factor 8, factor 9 o qué deficiencia tendrá. Tenía que revisar el estudio. Felizmente que este niño estaba a cargo del Ministerio de la Mujer, entonces por lo cual, hablando con las abogadas, estaban ahí que él le pidiera factor 8, factor 9, porque no me parecía que fuera un caso de maltrato. Me parecía más que un niño tenía una hemofilia. Le piden y salió que el factor 8 estaba en 3%. Entonces ya tenía la causa y se ve que no había sido maltratado nunca. La mamá tenía sus vacunas completas, lo que acudía al niño sano de forma regular. Entonces no había maltrato en la familia. Por gusto se dio a quitar ese pequeño a su mamá, por no investigar un poco algo. Se consiguió el factor que fuera pandemia. Teníamos el factor en la mano, teníamos que ir a hacer un novio, pero que está el COVID. Llevarlo para poder llevar el factor a hospital Goyeneche, que se pasa en el hospital Goyeneche. Y el niño estuvo internado durante un mes en UCI, de cirugía tras cirugía, porque no se sabía qué era lo que tenía, porque no le hacían el examen que le había solicitado. Y cuando empezamos a colocar el factor, el niño salió de alta la cirugía, completamente recuperado. Ahora, obviamente, tiene que colocarse su factor 8 profilácticamente cada 2 veces para evitar que vuelva a tener eso. Entonces, es muy importante historia clínica de la anamnesis y ver no solamente la enfermedad actual, sino los antecedentes. Bien, ¿cuál va a ser el diagnóstico diferencial de las hemofilias? Tenemos que tener en cuenta, bueno, primero que el diagnóstico, ¿no? En el laboratorio dijimos que el TPT ahí no está, lo negaba. Vamos a medir la activación tanto del factor 8 o del factor 9. Y tenemos que descartar otros efectos de coagulación asociados. También se hace un estudio del genotipo, detección de la mutación en los pacientes. ¿Qué mutación es la que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una inversión del histón 22, sobre todo en la hemofilia A. Esa es la mutación más frecuente que se produce, sobre todo en la hemofilia A severa. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestro paciente es identificar estas mutaciones y hacer un consejo genético a los portadores obligados, a los que tienen ya esa mutación. Es fácil hacer el consejo genético a los pacientes que tienen hemofilia. En realidad no les importa tener todos los hechos que puedan tener. No por más que se les dice no deberías, podemos hacer un diagnóstico prenatal a través de las velocidades coriónicas, ahora se hace cariotipo, entre las 11 y 14 semanas de gestación, a través de una amniocentesis entre las 15 y 30 semanas y una cetoscopia a través de las 20 semanas. En cuanto al diagnóstico diferencial de la hemofilia A, vamos a estudiar a la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Sobre todo a la leucotriensia, en la cual va a haber una deficiencia grave del factor de von Willebrand y por lo tanto el factor 8 también va a estar muy deficiente. También en la enfermedad de von Willebrand tipo 2N, va a haber un defecto entre la inyección del factor de von Willebrand y el factor 8, por eso el factor 8 va a pasar. La enfermedad de von Willebrand adquirida y también en algunas hemofilias adquiridas, que más frecuente la vemos en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, neoplasias, y que van a generar a un cuerpo. Y en la hemofilia A y B vamos a ver que como otras deficiencias de los factores de la vía intrínseca y vamos a ver que el alargamiento de este TPT se consigue por el coagulante circular y el coagulante lúpico. Puede ser
diagnóstico diferencial de enfermedades autoinmunes como es la pulmonía. Para eso es lo que les dije que se hace la prueba de mismo. En cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento no sustitutivo que va a ser para ver las formas leves y ayudar también a las formas severas, como los hemostáticos locales, ¿no? Una trombina local, una goma de fibrina, los antifibrinolíticos, ¿no? Donde actúan los antifibrinolíticos. ¿Qué parte? Se supone que actúa a nivel de las fibrinas. ¿Qué me va a hacer el ácido tranexámico? ¿Por qué voy a dar ácido tranexámico a los pacientes que tienen alteración en la formulación? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a impedir? La plasmina. La fibrinolis. Interviene la fibrinolis. ¿Y yo qué dije? Los que rotan como yo de Igual más adelante lo vamos a ver y lo vamos a explicar. Sí me degrada el coágulo de fibrina. No. Entonces, ¿dónde estoy en la exactamente? Voy a evitar que la sinófero se convierta en vino. Entonces ahí eso que actúa exactamente. Y va a evitar que entonces, el antifibrinolítico para nosotros es muy importante usarlo en la cirugía. La dosis es aproximadamente de 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. También se puede administrar en vía tópica, pero acá no lo tenemos, solo tenemos vía oral y vía oral. Y no lo debemos dar en caso de hematuria, que podemos tomar coágulos y podemos también usar que se tape la sonda o un globo vesical por la obstrucción por los coágulos. También damos desmopresina. La desmopresina más que todo la damos en la enfermedad del vómito, más que algo. Entonces, de hemofilia y B tenemos tratamiento profiláctico a través de ahora lo que damos normalmente es el tratamiento sustitutivo, o sea, si le falta factor 8 le voy a dar factor 8, si le falta factor 9 le voy a dar concentrados de factor 9. Entonces, ¿cuál sería mi dosis para darle a este paciente? Normalmente para la dosis profiláctica tratamos de darles para regular y no haya sangrado el factor más o menos a un 40%, 20-40%. Entonces, tenemos que una unidad de factor por kilo me va a elevar el factor 8 a nivel plasmático en un 2%. Una unidad eleva un 2% de factor. Del factor 9, una unidad por kilo me va a elevar a nivel plasmático en un 1%. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve en caso de que yo tenga que subir el porcentaje del factor por si el paciente presentara una cirugía. Para una cirugía yo tengo que tener el factor 8 en 80%. Entonces, ¿cuánto de factor me tendría que dar? Entonces, hago mi inventario. Primero multiplico una unidad por el peso del paciente. Digamos que pese 60 kilos. Sería 60 unidades. Esas 60 unidades me va a elevar sobre un 2%. Para que me eleve un 80%, ¿cuántas unidades tendría que tener? Pesa 60 kilos. 6 por 6, 36, 6 por 7, 42. Entonces, y el factor 8 viene de 250 unidades. Normalmente como profilaxis nosotros damos 200 unidades por 3 veces. Pero cuando el paciente viene descompensado o sufre un accidente,
el factor que nosotros en los hospitales nos dan una cantidad de factor por cada paciente para su dotación mensual. Si uno de estos pacientes hemofílicos sufre un accidente y necesita de una cirugía que hay que retrasar en más del 80%, todo el factor que tenemos para repartir a los demás pacientes hemofílicos se nos va solo en ese paciente. Y a veces en pacientes. Y a estos pacientes solo les damos ácido tranexámico, nomás para evitar de cardiovascular que no se mueva. Pero ustedes ven que un niño va a evitar de jugar, de correr o de caerse. No, entonces, es por eso que necesitamos pedir un poco más de factor, pero no límite. Porque el factor está muy barato. El factor 9 viene de 500 unidades. Entonces, tenemos por ejemplo, más frecuente es el factor 8. Entonces, aquí les traigo un algoritmo para ver sobre el tratamiento de A y B. Como vemos, el que hay un tratamiento profiláctico, más que todo se da en las formas graves, porque si es una hemofilia leve solo lo observamos, no le damos mucho. Hasta una hemofilia moderada también no se le da mucho. En las severas es donde sí reemplazamos el factor de 2 sí que hay de acuerdo a la necesidad del paciente o cuando tengan alguna intervención. El tratamiento a demanda es cuando tienen episodios hemorrágicos y esto lo pueden usar con medidas locales, que hablamos de los antifibrinotípicos, la desmopresina o concentrados de factor 8 y factor 9. Ahora, el problema de dar mucho de estos factores es que a la larga, a futuro, podemos desarrollar inhibidores. Entonces, cuando tenemos estos inhibidores y hay una baja respuesta en caso de la hemofilia A, lo único que tenemos que hacer es aumentar la dosis del factor 8. ¿No? Y si hay una alta respuesta, ya sobre todo con el factor 9 utilizamos el MAP, que es un anticuerpo monoclonal, o agentes bypass de sangrado o buscar la inmunotolerancia, volver a aumentar la dosis para ver si es que otra vez vuelve a tolerar el factor. Pero más que todo esto con el factor 9. Ahora, vamos a terminar hemofilias y vamos a hablar de terminando con los trastornos de coagulación por factores, vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad hereditaria en la que va a haber esa deficiencia del factor de von Willebrand, no es el factor 5, el factor de von Willebrand, porque a veces muchos se confunden y el factor 5. El factor 5 es otro, que también interviene en la cascada de coagulación. El factor de von Willebrand más va como acompañante o como factor del factor 8. ¿Ya? Entonces, lo que va a afectar en el factor de von Willebrand es que no se va a formar este coágulo al momento que digan endotelial. Lo que va a hacer es que las plaquetas no se retiren. El factor de von Willebrand está muy relacionado con la lesión plaquetaria. No se van a juntar y por lo tanto va a seguir. Me va a afectar la hemostasia primaria. No la secundaria es de los factores de coagulación, la primaria es de las plaquetas. Y vamos a encontrar hemorragias muy complicadas. La etiología vamos a tener el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 es cuantitativa por la cantidad del factor y su alteración o su herencia es autosómica dominante. El tipo 2 es cualitativa por la función del factor, también es autosómica dominante. El tipo 3 es mixta, es muy rara, pero es específica. Y la secundaria, que puede ser provocada por lupus o por la neurotraumopatía. Vamos a ver que es una enfermedad hemorrágica hereditaria, que es la más frecuente, incluso más frecuente que la hemofilia el factor 8. Se presenta en el menos del 1% de la población. La del tipo 1 es la más frecuente y la relación varón-mujer es de 1 a 2. O sea, más es frecuente en mujeres que varones. Esta es la clasificación. Como le dije, la más frecuente es la tipo 1, que va a ser la deficiencia parcial cuantitativa, o sea, por cantidad del factor de von Willebrand. La verdad es que esto, para que ustedes sepan que es me parece que no viene a caso porque con que sepan la generalidad del factor de von Willebrand, qué puede producir y cómo se puede presentar para el paciente. ¿Ya?
En cuanto al cuadro clínico, como les dije, va a ser una hemorragia mucocutánea. Vamos a verla cuando el paciente se cepilla los dientes, presenta sangrado y hemorragia, o cuando hay extracciones dentales, empieza a sangrar y el sangrado no para. Y en las mujeres se va a manifestar mucho más con anemias ferropénicas secundarias a hemorragias uterinas, ¿no? O a las menstruaciones, que son más prolongadas y son más excesivas. Y son pacientes que toda la vida tienen anemia ferropénica, que sería secundaria a términos. Ayer han hablado de anemias, también han hablado un poco de esto. Ahora, el diagnóstico va a ser, nuevamente, vamos a ver que el TTA va a estar prolongado, ¿no? Podemos ver también las plaquetas extranormales, de sangre periférica, y podemos también pedir el examen del factor de von Willebrand, que ya sería más que todo para hacer el diagnóstico confirmatorio, ¿no? Y también en algunas ocasiones pedimos el factor 8 circular. Entonces, en la enfermedad de von Willebrand vamos a ver que hay episodios hemorrágicos agudos y lo que queremos para el tratamiento es la prevención de las hemorragias. Tiene muy buena respuesta la desmopresina, son como unos sprays nasales. Tiene buena respuesta y se usa cuando es la enfermedad de von Willebrand del tipo 1. Cuando hay una hemorragia leve, cuando el paciente va a ser intervenido por una cirugía menor o maxilofacial. Si esta persiste, de hemorragia, o una hemorragia de más de 6 horas, o una hemorragia gastrointestinal, o va a ser una cirugía mayor, le damos los concentrados del factor 8, pero que sean ricos en factor de von Willebrand, ¿no? En aquellos pacientes que no tengan anticuerpos o anticuerpos. Y conjuntamente damos tratamiento adjuvante, como los antifibrinolíticos. Podemos dar también agentes locales, que hay antifibrinolíticos locales, estrógenos de síntesis también que me van a ayudar a la coagulación. Por eso que cuando algunas pacientes toman anticonceptivos que tienen alguna trombofilia de mayor riesgo. Ahora, cuando hay una respuesta pobre o ausente de la desmopresina, damos concentrados, con factor 8 ricos en factor de von Willebrand, o también hay un concentrado del factor 7 en los pacientes que tienen inhibidores para el factor 8. Pero estos son muy caros. Son muy caros y la mayoría de los pacientes no tienen acceso a este factor. Entonces, ¿qué les damos? Concentrado de plata, o con lo de plaquetas que persisten la hemorragia. Otras coagulopatías congénitas que son poco frecuentes son las alteraciones o el defecto a nivel del fibrinógeno, ¿no? De la hipofibrinogenemia, que es una disminución leve, la mayoría de pacientes va a ser asintomática. Si hay una afibrinogenemia, o sea, el fibrinógeno está ausente, me va a producir hemorragia. Eso lo voy a ver en bebés, ¿no? Va a haber hemorragias intracraneales, hemorragias por el cordón, umbilical, y un aborto recurrente de las mismas pacientes. Y la disfibrinogenemia me va a causar trombosis, abortos y hemorragia. Esto es cuando ya tenemos un CID, que no sabemos qué sea, si anticoagular o meterle factores de coagulación. Entonces es muy complicado fijar un CID. El factor 2 que me puede provocar hemorragias cutáneas, hemorragias, posparto. Factor 5 que me va a disminuir, va a haber un efecto de las plaquetas. El factor 5 asociado con el 8 que me va a producir hemorragias si hay traumas o cirugías. El factor 7 que si el nivel es menos del 1% me va a dar una clínica igual a la hemofilia, pero si es más del 5% me clínica con una hemorragia moderada. El factor 10 que son hemorragias relacionadas con los niveles a partir de los niveles de factor 10. El factor 11 que solo son hemorragias involuntarias y posparto. El 12 que me va a dar más bien una clínica trombótica, más no hemorrágica. Y el factor 13 que me va a producir hemorragias tardías posparto, que también se va a ver a nivel del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque no voy a tener bien que estabilice a la fibrilina.
también concentrados en fibrinógeno, en las hipofibrinogenias. También puedo usar crioprecipitado, que tiene una cantidad de fibrinógeno, que es muy poquita, pero sí la podemos, se puede dar. Y no en todos los vasos de sangre en los hospitales hay crioprecipitados. Los únicos que tienen crioprecipitados es el Banco de Sangre de Salud, creo que en el hospital no hay lugar. En el IDEM, a pesar de que tenemos pacientes con neoplasia que pueden atender alteraciones en el fibrinógeno por la misma patología que presentan, no contamos con crioprecipitados. A ver si por ahí quedó algo en fibrinógeno. Pues qué mal que no tengan. No. Entonces vamos a hacer un break para el diagnóstico de los trastornos arterios de la comunicación. En resumen, los consejos son la morfina y el factor de von Willebrand. ¿Tienen lista? No. Yo participé. Yo dije fibroanálisis. Tiempo de todo. Hoy está ahí, o sea, llenado. Doctora, yo participé. Y si no me quiero poner, no importa. Qué guapo. ¿Qué dije? Te adoro. Ese va a ser tu nueva pobre. No me señales. Igual sí. Ya no son mujeres. Pues van a deberse a alguna causa secundaria. Eso no. Entonces vamos a ver que en los trastornos adquiridos de la coagulación va a haber una ausencia de historia familiar a diferencia de los contextos impersonal de herencia hemorrágica o alteraciones hemorrágicas. Generalmente van a aparecer en pacientes que tienen alguna enfermedad crónica básica, ¿no? Como en los cirróticos o en pacientes con enfermedades autoinmunes o con alguna otra. Son más frecuentes que las enfermedades congénitas y pueden afectar a más de un tipo de coagulación. ¿Dónde dijimos que se producían los factores de coagulación? En el hígado. Menos el Entonces, factor pusieron von que Willebrand. tienen todo el derecho de hacer un trastorno de coagulación activa. Entonces, se va a deber esto a tres mecanismos que me van a dar este trastorno. Uno va a ser trastornos en la síntesis de factores de coagulación. Dijimos que un paciente cirrótico, el hígado está dañado y no me va a producir factores de coagulación. A un consumo de factores, y también en algunos inhibidores de los factores de coagulación, como anticoagulantes secundarios. Tenemos el anticoagulante lúpico, que se presenta tanto en el lupus eritematoso sistémico como en el síndrome antifosfolípido. Entonces, vamos a ver uno de los trastornos que va a ser del metabolismo de la vitamina K. Primero, la vitamina K la podemos obtener, la vitamina K1 a través de la dieta, que la requerimientos de 1 microgramo, es una proteína. La K2, que se va a presentar por la síntesis de bacterias intestinales. Es por eso que a los bebitos, a los recién nacidos, profilácticamente, que se les coloca vitamina K, porque ellos tienen sus intestinos inmaduritos, entonces no me van a producir esto, por eso profilácticamente se les coloca. Si no se les coloca, pueden hacer las hemorragias del recién nacido. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un déficit de la dosis de vitamina K? Puede ser causado por una dieta insuficiente que es demasiado rara,
porque como les he dicho, el requerimiento de la vitamina K es muy pequeño. Pero se puede ver en cuadros psiquiátricos, en los pacientes que tienen trastornos de la alimentación, como la bulimia, la anorexia, el alcoholismo, porque los pacientes alcohólicos casi no comen, tienen mayor cantidad de desnutrición, en pacientes ancianos con alimentación deficiente. En enfermos tratados con nutrición parenteral duradera, también les colocan. También lo podemos ver en los pacientes, como les dije, la enfermedad hemorrágica de la toxina filo, que aparece durante la primera semana de vida, si es que no se le colocó la vitamina K profiláctica, porque la vitamina K de la leche materna es muy baja concentración, como les expliqué, el bebé también tiene una inmadurez intestinal. Por eso es que profilácticamente se le pone la vitamina K. Y si es que apareciera en el primer día, puede ser porque la mamá había tenido ingesta de anticonvulsivantes durante el embarazo. Esto también mide el metabolismo del bebé. Entonces, otra causa de trastornos del metabolismo de la vitamina K sería por alteración en la absorción de la vitamina K. Más que todo se produce cuando hay una reducción de sales biliares y en los síndromes de mala absorción intestinal. Estos síndromes de mala absorción, la verdad es que no van a absorber nada, ni vitamina K, ni hierro, ni muchas veces vitaminas, pero casi nunca se las detecta. Nada las detectamos casi por escape. A no ser con esto no se puede síndrome de mala absorción. Estas alteraciones de la absorción de la vitamina K son más frecuentes en la cirrosis biliar primaria y en la fibrosis quística, que son enfermedades congénitas. Por eso se dice que siempre van acompañados de otra enfermedad. En cuadros de malabsorción intestinal, en enfermedad celíaca, por ejemplo, en ingesta prolongada de antibióticos y de altas dosis de vitamina A y D. También esto le provoca la deficiencia de vitamina K. Esto venido en el examen, estando para hacer lo que nosotros llamábamos el ENAM, para lo que es el serum, y también para lo que es el resultado médico. Te ponía un caso clínico y te dicen que el paciente consumió 2 sales de vitamina A y D. ¿Qué te causa? Entonces, te causa una deficiencia de vitamina K y un trastorno de coagulación. Y la ingesta de antagonistas de vitamina K, que serían los humaquínicos, como la guapa y los raticidas, que también tienen antihumarínicos y ciertas hepaticoides. Y ya en situaciones muy complejas, la enfermedad de Cushing. Por eso cuando vemos un paciente cirrótico con una alteración de la coagulación, un TP prolongado, un INR prolongado, le damos vitamina A. Aunque no tendría mucho sentido tampoco, porque no le producimos los factores de coagulación ni el hígado. Si el hígado está dañado, por más vitamina K que le meta, me va a producir factores de coagulación. Pero para que el cirujano se sienta seguro, le ponemos. En cuanto a la clínica, vamos a ver que en los neonatos puede presentar equimosis, hematomas, sangrado de mucosas y típicamente el sangrado del cordón umbilical. En adultos son poco sintomáticos, solo se ven los síntomas en casos severos que pueden aparecer equimosis, hematomas subcutáneos, musculares, hemorragias en mucosas, siendo más frecuente a nivel de tracto gastrointestinal y intestinal. El tratamiento obviamente no es la administración de vitamina K, ya sea por vía oral o intravenosa. Acá no tenemos vitamina K oral, solo tenemos la intravenosa, pero en el ministerio solo tenemos la intramuscular. Y a veces no podemos colocar eso porque nuestros pacientes están con alteración de la coagulación, entonces le provoca su hematoma. En recién nacidos la dosis es de 0.5 miligramos de intramuscular. Esto normalmente lo colocan las enfermeras que hacen atención primaria de recién nacidos. No se pueden olvidar de ponerle su vitamina K. Cargan y se colocan en la pierna. En adultos se coloca la dosis de 10 miligramos durante 3 días. Según la causa se va a elegir la vía de administración más adecuada. Si los tiempos de coagulación están alargados, no le voy a colocar intravenosa. Entonces busco una vitamina K que sea endovenosa. Si la tenemos acá, la que frecuentemente colocamos es el colágeno. En caso de ingesta de raticidas que tienen antihistamínicos, la dosis de administrar debe ser mucho mayor y
hasta lograr su normalización. Esto normal, frecuentemente lo vemos en los pacientes. Se agarra su vaticina y se lo quita. En caso de sangrado severo, se debe valorar, si tenemos sangrado severo y no para, tengo que valorar y colocarle el plasma fresco. Acá dice 10 mililitros por kilo, nosotros usualmente utilizamos 15 mililitros por kilo de peso. Y, o mejor, también un complejo protrópico, ¿no? Entonces tenemos unas causas que ya habíamos hablado que era por el consumo de factores de coagulación, ¿no? Que esto del consumo va a ser secundario a una activación de la coagulación que va a conducir al depósito intravascular de fibrina y a una depresión del sistema hemostático, a una depresión de los factores de coagulación. Esto lo vamos a ver en qué? Temible coagulación intravascular secundaria o CID. Acá hay una activación intravascular generalizada de la coagulación que va a estar asociada a diversas causas de sepsis, traumatismo, infecciones, que me va a resultar a la formación de fibrina y en la obstrucción trombótica de los vasos terciarios pequeños. Lo que va a llevar, va a haber obstrucción de los pequeños vasos, nos va a llevar a una falla multipolar. Entonces, yo no sé qué hacer en un CID. Colocar plasma, porque los factores de coagulación se han consumido, el paciente está sangrando, o colocar anticoagulación o dar anticoagulación, porque se le está formando trombos. Es muy difícil. Lo que va a caracterizar es, lo que van a ver es que el paciente en los vasos periféricos, sobre todo en las llanitas de los vasos de los ríos de la mano superficiales, va a generar necrosis en una cultura trombótica. Entonces, por eso digo, no se sabe qué hacer. Anticoagular o colocar plasma. ¿Qué se hace? En realidad, la mayoría de pacientes que llegan con coagulación intravascular disseminada no saben. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que lleguen a ese paso. Hacen falla multiorgánica, demasiado rápido. Ya después es una infección. Entonces, lo que tratamos es si en el momento presentó sangrados, si en el momento presentó trombosis, ponerle a la coagulación, a pesar de que cumple el riesgo, no puede ser reumático. Entonces, es actuar en el momento en que se presenta lo que se vaya a presentar. No puede presentarse primero sangrado o puede presentarse primero. Sabemos anticoagulantes y también voy a dar una memotecnia para que se aprendan cuáles son esos anticoagulantes y se les haga fácil. No lo sepan, no más. Esos anticoagulantes actúan en el 10A, en el factor 10A activado. Pero sí los podríamos utilizar en un CID, sí. Como tienen un tiempo de vida un poco más prolongado, tenemos el riesgo de que en el momento de haga sangrado, por eso preferimos usar heparina o enoxaparina, que tiene un tiempo de vida más corto. ¿Cuáles van a ser las causas de un CID? Los gérmenes más frecuentes son los gram positivos, los estafilococco aureus, los pneumoniae, los ginectofilia, y él dice que en casos determinados se dice que también es traumatismos severos y cirugías extensas, sobre todo los neurológicos, o los grandes quemados o síndrome de aplastamiento, porque hay mayor alteración de los tejidos y hay mayor daño tisular. Entonces, los factores de coagulación ahí van a consumir. El cáncer metastásico y la leucemia progresiva aguda. A pesar de que esta leucemia es la que más ocurre, la que más sangre, más hemorragias produce, por lo tanto va a haber mayor consumo de factores de coagulación. Complicaciones obstétricas del síndrome de Gel. Y el síndrome de Gel es el que más rápido tiene un CID y por el cual las complicaciones. Otros tenemos hemorragias gigantes, también los aneurismas grandes. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que va a haber también consumo de factores de coagulación que me van a alargar los tiempos de coagulación. El fibrinógeno, si los niveles plasmáticos comúnmente están descendidos,
se pueden encontrar elevada al inicio porque va a haber se va a comportar como un reemplazo de fase 1. Es así como en el caso de las anemias trombocénicas encontramos la ferritina elevada, sobre todo en las anemias por enfermedad crónica, porque la ferritina también es un reactante de fase 1. Muy parecido con el y el aumento del dímero D como consecuencia de la generación de fibrina, extensión de la bilirrubina, de la proteína C y la proteína S. Entonces, este descenso, esto de acá que lo va a provocar. Cuando tengo un dímero D elevado, me hace sospechar de un ácido. Entonces, esto me va a generar que por el coágulo, el exceso de proteína C y de proteína S. Entonces, dentro de los trastornos complejos de la hemostasia vamos a entender lo que es la hepatopatía crónica. Ya hablamos que también me va a causar un trastorno de coagulación, ¿no? También estos trastornos complejos de la hemostasia me van a incluir los inhibidores de los factores de coagulación, sobre todo con el factor 8, ¿no? Que se van a presentar en enfermedades autoinmunes, en cáncer y también en fármacos como en el uso prolongado de fármacos como las penicilinas y las sulfamidas. Entonces, dentro de la hepatopatía crónica, vamos a ver que va a haber un defecto en la síntesis de los factores de coagulación, que van a ser 2, 5, 7, 9, 10 y 3. También de la proteína C, de la proteína S. Y también va a haber una hipoglucemia. Va a haber, también puede estar relacionado con una deficiencia de vitamina K, en determinadas situaciones que también me va a incluir la formación de estos últimos factores, que son los factores de la vitamina K dependiente. Va a generar un estado hiperpirinolítico, ¿no? En la cual va a haber una reducción o síntesis del alfa-2 antihipertensivo. Va a haber una trombocitopenia por destrucción y secuestro esplénico. ¿Por qué va a haber secuestro esplénico? ¿Por qué crece el vaso en una cirrosis hepática? Porque se puso la definición de hay una hipertensión portal. La hipertensión portal me va a causar el crecimiento cerebral y va a causar el crecimiento del vaso. Entonces hay una trombocitopenia porque donde se destruyen las células sanguíneas, tanto la hemoglobina como la sangre. Ahora, también va a haber una alteración en la trombopoyetina. ¿Por qué la trombopoyetina? ¿Dónde se produce la trombopoyetina? Así como la eritropoyetina se produce en el riñón, la trombopoyetina se produce en el hígado. Si hay una cirrosis hepática, no voy a tener trombopoyetina y no voy a formar. Y bueno, otros factores que no van a estar relacionados a la enfermedad va a ser insuficiencia renal, malnutrición y que reciban alguna medicación adicional. Y el último tema, la hipoglucemia, son puntos fijos en lo que es el síndrome antifosfolípico. Yo no voy a ahondar acá porque solo van a ver el resto. Yo solo voy a ver la parte de la alteración de la coagulación en el síndrome antifosfolípico. Que se aprendan los antígenos y todo lo demás, no vienen a competir. La parte mía es la parte en la cual provoca los trombosis. Aquí vamos a ver que sí o sí va a ser más frecuente en aquellas mujeres que buscan ser mamás y no pueden embarazarse y que tienen abortos y por eso. Eso es lo importante que se ve en el síndrome antifosfolipídico, SAO, es una afección autoinmune que se va a caracterizar por el desarrollo de trombosis recurrentes. Pueden ser tanto venosas como arteriales. Las arteriales más que todo en pequeños vasos. Lo que me va a dar más que todo son complicaciones obstétricas. Se les explique abortos o pérdidas fetales recurrentes por fenómenos trombóticos o infartos extensos que van a ser a nivel placentario o alteraciones funcionales a nivel de tromboblastos. ¿Esto por qué? Por la acción de los anticuerpos anti. ¿Qué alteraciones hematológicas se me van a presentar?
Esto asociado a los anticuerpos antifosfolípicos. Me van a crear una reacción que es la original A. Ahora, si yo tengo una trombocitopenia y una anemia hemolítica juntos, ¿de qué síndrome estoy hablando? ¿Cuál es tu nombre? Síndrome de Evans, algo así. Trust. Apellidos. Chicas de mi grupo que han notado, les he explicado todo eso, tienen opción para subir sus notas. Entonces, hablamos del síndrome de Evans. Cuando hay asociación de una trombocitopenia con anemia hemolítica. Normalmente este síndrome de Evans se presenta en síndromes antifosfolípicos o en grupos de linfocitos sistémicos. Se presentan estas dos patologías. Los anticuerpos antifosfolipídicos, mejor conocidos como anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico y anticuerpos antibeta 2 proteínas, son los que les voy a pedir para poder hacer mi diagnóstico del SAP, el síndrome antifosfolípico. Este puede ser primario o puede asociarse a una enfermedad autoinmune. El SAP generalmente se asocia a lupus. Entonces, cuando yo encuentro un paciente con sospecha de SAP o que tenga el diagnóstico de SAP, también tengo que estudiar para ver si tiene. Las manifestaciones clínicas, como les dije, a nivel venoso van a presentar las trombosis. Trombosis en diferentes partes o niveles de cuerpo. Si yo tengo un paciente joven o una paciente joven que me hace un ACV o una trombosis venosa profunda y le descarto que tenga antecedentes de cáncer, antecedentes familiares y demás, tengo que sospechar un síndrome antifosfolípico. ¿Qué más me puede causar? También me puede producir trombosis arteriales. A nivel obstétrico ya hablamos de los abortos, ¿no? Puede producir también enfermedades coronarias y precoces, valvulopatías. A nivel pulmonar se puede manifestar como un tromboembolismo pulmonar. A nivel renal como microangiopatías trombóticas. A nivel hematológico, como ya les expliqué, me puede dar una trombocitopenia de moderada a severa. La trombocitopenia se presenta frecuentemente en pacientes con un 50 a 10%. Esta yo la he visto más, está raro en varones. Tuve un paciente en plena pandemia, se hizo una trombocitopenia y al final el diagnóstico fue un síndrome antifosfolípico. Solo por la trombocitopenia y que manifestaba que había tenido ACVs anteriores, que no le habían dejado secuela, pues yo pude identificar el síndrome. Y también puede presentarse como anemia hemolítica. Entonces, y pueden tener afectación multiorgánica cuando se presenta el SAP catastrófico, que es muy raro, pero se desarrolla solo en días o semanas. El diagnóstico, como les dije, va a ser a través de criterios clínicos y criterios de laboratorio. El embarazo, si hubo 3 o más abortos, que no hayan pasado de las 10 semanas de gestación, que hayan sido espontáneos, consecutivos, no justificados, que no haya alteraciones cromosómicas, entonces me puede dar una sospecha de SAP. Un parto prematuro también de la semana 34, el embarazo que haya tenido antecedentes de preeclampsia o insuficiencia placental, también es otro criterio, y que haya tenido trombosis venosas o arteriales de pequeños vasos no explicadas por otra situación, no que no haya tenido trombofilia o otra alteración de la coagulación. Los criterios de laboratorio van a tener los anticuerpos anticardiolipina, el IgM, que van a estar con títulos positivos, pueden ser moderados o altos, y el anticoagulante lúpico positivo y los anticuerpos antibeta 2, tipo fosfolipídico, y eso ya lo van a ver más adelante. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero tenemos que reducir los factores de riesgo vascular para que me eviten formar las trombosis, ¿no? Evitar la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos que tengan estrógenos, la obesidad y la inmovilización, ¿no? Si el paciente requiere estar inmovilizado, tiene que darle profilaxis con. En pacientes
asintomáticos, pero que tengan la historia de trombosis, después se explican. Bien, y liberamos por ti. Y si es que también tuvieran anticuerpos antibióticos persistentes, ¿no? Ahora, con historia de trombosis, si es menor de un año, le doy anticoagulación con hemarina, como la warfarina. Entonces, más adelante cuando veamos el tratamiento de anticoagulación, vamos a ver en quiénes voy a dar hemarinos y en quiénes voy a dar heparinas de bajo peso molecular y en quiénes voy a dar los anticoagulantes selectivos, ¿no? o dirigidos. En caso de profilaxis para pérdidas gestantes, si es que el paciente quiere o tiene deseo de fertilidad, le damos aspirina y dosis profilácticas también de enoxaparina, ¿no? Que le damos durante todo el embarazo hasta el momento del parto. Y después del parto reconocemos los anticoagulantes orales. En caso de que haya un fracaso terapéutico, tratamos el lupus con hidroxicloroquina, que no le hace daño al bebé, no produce malformaciones, no produce alteraciones, y también le añadimos dosis bajas de prednisona hasta que forme el embarazo hasta la semana 14. Si es que simplemente suspendimos. Entonces, ya dentro del tratamiento de las trombosis venosas, como el tratamiento de la trombocitopenia, ¿qué trombocitopenia hemolítica voy a dar corticoides? Primera línea para el tratamiento de trombocitopenia inmune primaria o trombocitopenia en caso de tener alguna enfermedad autoinmune y en anemias hemolíticas es el corticoide. Después debería ser la inmunoglobulina, pero no las dan en el ministerio, solo la dan para el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿qué nos queda? A veces les damos un caso clínico. Van a decir que tenía plaquetas bajas, menos de 10.000, ¿cuál es el diagnóstico y tratamiento? Acuérdense, el tratamiento, primera línea, para PTI y para anemia hemolítica, córtico. No les van a pedir dosis, ¿qué le van a dar? Ahora, si les piden dosis, tanto para la anemia hemolítica como para la trombocitopenia, es 1 miligramo por kilo de prednisona. Porque también se puede tratar con su equivalente en Dexa y en el caso de la trombosis, se pueden las arteriales, se anticoagula con heparina, ¿no? Y después le damos, al principio le damos heparina después le damos warfarina. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué tenemos que dar enoxaparina concomitante con la warfarina anticoagulación? Para que no haya necrosis. ¿Y por qué se produciría la necrosis? Porque está subiendo la proteína C y S. ¿Está subiendo o está disminuyendo? Disminuye. ¿Tu apellido? Vea. ¿Perdón? Vea. Entonces, por eso se le da enoxaparina hasta conseguir la estimulación Parece que lo había repetido. Parece, porque está acá. Hablamos ahora, pasamos de lo que había alteraciones de coagulación a la trombosis. En cuanto a trombosis, no vamos a pasar rapidísimo también. Vamos a tener la trombosis venosa y la trombosis arterial. La trombosis venosa va a ser una enfermedad multifactorial. Diversos factores para que se produzca esta trombosis, que va a ser originada tanto por la interacción de factores ambientales y genéticos, que pueden provocar el desarrollo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda puede producirse en cualquier localización, pero la más frecuente es en miembros inferiores. Estos territorios menos frecuentes son los de vena porta, suprahepática, mesentérica superior, senos venosos cerebrales, renales, etc. Cuando se me presenta una trombosis en territorios menos frecuentes, ¿en qué sospecharía más? ¿Qué piensas si es que hay una trombosis en otro territorio que nosotros? Menos frecuentes. En trombofilias, ¿ya?
Cuando tengo trombosis, tromboembolismos, estenosis, lugares menos frecuentes, sospecho más de una trombofilia, es decir, si es el trombina C, S, trombina 3, e incluso en trombofilias secundarias como lo que hemos hablado, fosfolipídica. O también puedo sospechar en neoplasia. En algunas, por ejemplo, en las trombosis de vena porta, frecuentemente se presenta en las policitas venas. Pero eso ya tendría que ver el hemograma. Pero si el hemograma está normal, sospecho de trombofilia. En la trombosis arterial, más que todo, las fisiopatologías por una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Siendo la causa más frecuente de mortalidad. Engloba tanto eventos coronarios agudos como infartos agudos del miocardio, accidentes cerebrovasculares y enfermedad arterial periférica. Su principal origen es la aterotrombosis, muy poco frecuente en la gente. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica de ambos? Primero va a haber aumento de volumen en el miembro afectado y dolor, sobre todo en las trombosis venosas. En las trombosis arteriales va a haber pérdida de la coloración, se va a poner pálido, no va a haber perfusión y también va a haber, la extremidad se va a poner fría y no voy a sentir los pulsos distales. Más que todo eso es en la arterial. En la trombosis venosa hay aumento de volumen, dolor y hay un signo específico que me puede ayudar a ver si hay una trombosis en miembros anteriores. Neutrofilia. ¿Cuál es el signo de dolor? Si es dolor, pues puede ser que Hay una retracción que produce el paciente. Neutrofilia es aumento. ¿Este apellido? Neutrofilia es aumento y disminución. Aumento de filiación. Fernández está ahí. No es firmado. Este es firmado en el otro día. No sé yo qué clase. Ya, entonces, es muy importante saber las manifestaciones clínicas en cuanto a las trombosis. Primero la anamnesis, ¿no? Ver y reconocer cuáles son los riesgos que el paciente pueda desarrollar trombosis, indagar si el paciente tuvo antecedentes de trombosis familiares y otras patologías existentes, esto más que todo por las trombosis. Interrogar sobre fármacos procoagulantes o suplementos no farmacológicos que puedan aumentar el riesgo de trombosis. La exploración física nos va a ayudar a descartar dónde está ubicada la trombosis, ¿no? Hay pacientes que, si bien tienen trombosis en vena porta, les provoca cirrosis, a veces no descubren cuál fue la causa de la trombosis, porque muchos piensan que la causa de la trombosis fue la misma cirrosis hepática. ¿Qué produjo la trombosis en vena porta? Entonces, ¿quién fue primero? Trombosis y primero la cirrosis. Entonces, en esa disyuntiva, hasta que averiguan, descubrieron que tenía trombofilia y el paciente ya quedó cirrosis. En el caso que yo tuve, que hizo un paciente de trombosis en vena porta, fue porque tuvo una policitemia vera. Su primera manifestación fue un infarto de miocardio, pero los cardiólogos pusieron solo en su diagnóstico policitemia, supuestamente secundario porque venía de cuidado. Tenía otra alteración en la coagulación, otra trastornos en el hemograma. Las plaquetas estaban altas y los leucocitos estaban malos. No lo tomaron en cuenta y la policitemia. Llegó 2 años después con la trombosis en vena porta, pero tenía cirrosis. Uno de los internistas que lo vio notó que había poliglobulia, que había leucocitosis y había trombocitosis. Hicimos el estudio de médula, el estudio molecular de diagnóstico, salió positivo para la Si se hubiera hecho sus exámenes en el momento que presentó el infarto, probablemente no hubiera hecho la trombosis en vena porta y no hubiera hecho la cirrosis. Y ya lo condenó. Que ahora tiene que estar en tratamientos frecuentes. También era un tratamiento para el policitemia para evitar que vuelva a formar otra vez. Entonces es muy importante ver dónde es la manifestación clínica, la anamnesis del paciente para descubrir cuál es la causa de las trombosis. Ver la analítica, como les dije, en el hemograma, ver si hay un descenso o no de plaquetas o un aumento, que es el caso de las que estamos en cirrosis y los oxidativos. Si hay aumento
antes de la fase aguda. Es importante solicitar pruebas de coagulación de función renal. El dímero D aumentado. Solo lo uso si tengo muy baja sospecha de trombosis, porque no es que el dímero D me va a decir que hay, pero si está disminuido, ya merece la pequeña y la trombosis. ¿Cierto? Pero si está aumentado, todavía no podemos utilizar. Y según las pruebas de imagen, puedo tomar un ecodoppler que me va a decir en realidad cuándo la luz que me queda del vaso, en dónde está ubicado, o un angiotem o una resonancia magnética. En angiotem más que todo usamos para las tomografías musculares. Entonces, ¿por qué se me va, por qué podría realizar una trombosis venosa profunda, una trombosis venosa? Aquí tenemos nuestra famosa tirada de litio, en la cual voy a tener al principio el daño endotelial, que va a producir un estado de hipercoagulabilidad y también con la éstasis se va a formar el trombos. En la lesión endotelial tenemos tanto el trauma, la escleroderapia, la vasculitis, enfermedades autoinmunes. En la éstasis, más que todo en los pacientes con edad avanzada, en pacientes que están inmóviles o que tengan secuelas, estén postrados, la obesidad también en éstasis, y por último la hipercoagulabilidad, que lo va a estar más en los pacientes que tienen cáncer. Cuando tenemos una trombosis venosa, escaneamos el paciente de pies y cabeza para ver si no hay alguna neoplasia en embarazos, en terapias hormonales, en sexo. Acá les tengo los factores de riesgo, más rápido. En el riesgo elevado va a ser los politraumatismos, las fracturas de extremidades, los prótesis que puede haber tanto en cadera o rodilla, campos de mercado. En las intermedios, las enfermedades genéricas, las enfermedades autoinmunes, las trombosis, riesgo leve de edad avanzada, diabetes, hipertensión, obesidad, inmunidad, las bases también son una causa de ¿no? Entonces, cuando vemos pacientes jóvenes, en lo que más estamos buscando son las comorbilidades, en las cuales va a haber mutación en la proteína, factor 5 de Leiden, que pedimos, y los efectos funcionales de proteína C, S y hemoglobina. Además también en las hormonas activas, cuando se síndrome del químico, tenemos también la hemoglobinuria paroxística nocturna o enfermedades proliferativas, vamos a ver que la activación de la coagulación con formación de la aspirina va a jugar un papel muy importante en la trombosis venosa profunda. Por lo cual, aquí, en estas causas, en estas patologías, van a estar más que todo indicados los anticuerpos. El diagnóstico lo van a hacer a través de la escala de Wells, que es el TEL, trombosis venosa profunda. Él tiene lo que se va a evaluar, si tiene alta probabilidad o baja probabilidad para ser en enfermedad, y la escala de que también me va a decir si hay una probabilidad baja, intermedia o alta. De repente en el examen, ¿cómo qué escalas podrían evaluar trombosis? Entonces tenemos la escala de Wells y la de Entonces, ante una sospecha de trombosis, entonces voy a valorar mis escalas. Si tengo una probabilidad baja o intermedia, va a ser un test poco probable, voy a tomar la medida del dímero D. Si el dímero D sale negativo, no doy tratamiento. Pero si el dímero D sale positivo, todavía tenemos sospecha de una. Entonces, el dímero D tiene alta sensibilidad toda especie. Si, por el contrario, en las escalas tengo probabilidad clínica alta de TEP, pido mi o un ecodoppler, que hay una sustancia de trombosis que no se no hay trombosis, no hay tratamiento, y si hay trombosis, no hay tratamiento.
el TEP, el ACP o la patología presente es reciente, podemos realizar una trombolisis sistémica. Si existe contraindicación para una trombolisis, podemos realizar una trombectomía, que sería la portamenta también que nos da el coágulo, y tras el tratamiento de la reacción continuamos con la cirugía. Ya no el paciente se recomienda solo la trombolisis como tratamiento. En cuanto a la trombosis arterial, vamos a ver que mayores los riesgos de coagulación cerebral, leyes de hipertensión arterial, leyes de obesidad, también puede haber alguna mutación que se no medida que tiene la trombosis venosa. Y a nivel fisiopatológico, aquí en la trombosis arterial va a jugar un papel muy importante en las plaquetas. Por eso, las trombosis arteriales, cuando hay ACV o hay infarto de la también, entonces el tratamiento va a ser primero buscar la revascularización a través de los inhibidores. Y solo lo podemos usar en las primeras 2 a 3 horas de deber. Pasa de ese tiempo, lo que más se va a producir es una racha. Ya no me va a ayudar a la realización de la también se puede dar algunos anticoagulantes orales, pero lo que más usamos en las trombosis es los antiagregantes. Los combinamos con los anticoagulantes y esto me va a dar me va a beneficiar mucho a la. Ahora sí vamos con el tratamiento antiplaquetario. Como hablamos, la agregación plaquetaria se va a producir en la segunda fase o en el fase primario, ya que va a producir la agregación plaquetaria a través del glucano A2, el ADP y la glicoproteína 2B. Entonces, ¿qué fármacos vamos a usar para la agregación plaquetaria? Vamos a usar fármacos que vayan con el glucano A2, el ADP, contra la glicoproteína 2B. Entonces, en la agregación plaquetaria, al momento de que hay un daño endotelial, ¿qué se va a producir? Vamos a tener se va a activar la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa me va a liberar el tromboxano A2. Este tromboxano A2 va a hacer que la fosfolipasa C me libere la glicoproteína 2B3A y me produzca la agregación plaquetaria con otras plaquetas que también me van a liberar esta glicoproteína 2B3A. Por otro lado, también a través de este receptor B2Y, el ADP también va a estimular el AMP cíclico y va a hacer que la fosfolipasa C me libere también la glicoproteína 2B3A. Entonces, ¿qué medicamentos quiero que haya una antiagregación plaquetaria? Debería buscar que actúen contra el tromboxano A2, el ADP y contra la glicoproteína 2B3A, para que eviten que haya una agregación plaquetaria. Entonces, al tromboxano A2, la muy conocida, ácido acetilsalicílico o aspirina, pero esta tiene que ser en dosis bajas, menos de 300 miligramos. 100 miligramos para que se produzca un efecto antiagregante. Los inhibidores del P2Y, que es un receptor que va junto con el ADP, ¿cuál va a ser? Usamos más el clopito y también podemos usar inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que es el atriximab que más se usa. Entonces, eso me va a producir una antiagregación plaquetaria. Acá tenemos el receptor de tromina porque a través de este receptor es donde se me va a desencadenar la cascada de. Entonces, ¿qué antiagregantes vamos a tener? Aspirina, clopidogrel, que van a actuar a nivel de aspirina, mismos. Si actúa a nivel de tromboxano A2, podré dar
¿Recuerdan el siglo, no? Gosama 2, también. ¿Qué producía más? Pues bien. Pues ríe, crisis. Entonces, debemos tener mucho cuidado de dar aspirina en pacientes humanos. También tenemos el clopidogrel, que va a actuar a nivel del ADP y que lo damos en terapias combinadas, sobre todo cuando hay infartos agudos de miocardio, ¿no? Que es donde usamos más los acelerantes. Los acelerantes que utilizamos al momento de que hay un infarto como para que tienen su actividad más potente, más estable, a comparación de la aspirina y el clopidogrel, que son inhibidores irreversibles. Es por eso que cuando tenemos un paciente que va a ser entrado a sala de operaciones, si está tomando aspirina o clopidogrel, le decimos que suspende el medicamento por 7 a 10 días. ¿Por qué de 7 a 10 días? Pero no quiero decir de mí. Pero así digo que parte de donde está mi parante iba a poner pronto. Así. Pues, entonces, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones para los plaquetarios? Como les dije, en la aspirina no debemos dar en menores de 16 años, en pacientes que tengan hemorragia hepática o úlceras gástricas, en asma, en alergias, en hemofilias, en insuficiencia renal, graves, en metorragias y en embarazo que pueden traspasar la placenta y en la gestación. Los efectos agudos pueden ocasionar hemorragia digestiva, alergias, la aspirina causar hepatotoxicidad, el clopidogrel, la púrpura trombocitopénica trombótica, y también podemos a la larga tener una resistencia tanto a la aspirina como a la clopidogrel. En cuanto a la anticoagulación, vamos a tener los anticoagulantes parenterales y los orales. Los parenterales vamos a tener a la heparina, la heparina de bajo peso, dentro de las heparinas tenemos las de bajo peso molecular, las no fraccionadas, y el ondaparinus. Eso no es para que lo conozcan. Lo tenemos acá y nosotros no lo usamos. Dentro de los orales tenemos los anticoagulantes dirigidos contra el anti-10A, y se les ponía ahí para que se acuerden que el 10A van a encontrarlo en los anticoagulantes. Rivaroxa baja, apixa baja, edoxa baja. Entonces, si les dicen qué anticoagulantes son anti-10A, se sabe cuál es la razón. La van a encontrar solo en ellos. Y los de antitrombina, como el terligal. Y los antagonistas de la vitamina K, que son los antihumanismos, ¿no? Como la warfarina y el acetilcolina, que más usamos acá en la warfarina. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción del heparina? Esto puede traer esto. La heparina lo que me va a hacer es aumentar la actividad de la antitrombina. Me la aumenta de unas 100 a 1000 veces. Lo que va a hacer es degradar la trombina. Y al degradar la trombina no va a haber la formación de la fibrina. No va a convertir el fibrinógeno en fibrina y por lo tanto no se va a formar el hormón. Esa es la acción de la heparina. De la warfarina. La warfarina va a inhibir la activación de la vitamina K, ¿no? La reducción de la vitamina K. Esta reducción de la vitamina K no va a dejar, al inhibir esta reducción, no va a dejar que se activen los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Entonces, estos se van a inactivar y por lo tanto también son dependientes de la vitamina K, la proteína C y S, se van a disminuir. Y si no doy tratamiento conjunto de warfarina con heparina, como bien lo dijo su compañero, puede producir un estado trombótico y una necrosis por warfarina. Entonces, por eso se da concomitante. Porque lo que produce el momento de la coagulación normal es que los factores de coagulación con la proteína C se bloquean entre ellos, ¿no? Para producir un estado de coagulación normal, no haya anticoagulación que propósito. Pero si yo voy a inhibir los factores de coagulación que tienen un tiempo de vida un poco más largo,
entonces viven más y la proteína 6 tiene un tiempo de vida más corto, al disminuir esta, voy a tener un estado pro. Eso es la enoxaparina y sulfarina. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? De las heparina, embarazo, cáncer y se viera una recurrencia de trombosis. En caso del cáncer, si bien usamos heparina, también podemos utilizar un anticoagulante dirigido. Se ha estudiado y hay muchos estudios salidos que tiene mucho parecido con la enoxaparina, y ese es el apixaban. Entonces, es el único anticoagulante que también usamos en pacientes con neoplasia. A veces también usamos la warfarina porque tenemos mucho riesgo de pacientes. Los antagonistas de la vitamina K los usamos cuando hay una filtración regular menor de 15, es decir, en los pacientes renales crónicos, en los pacientes con hepatopatía, en Child-C, en síndrome antifosfolipídico, en trombofilias, cuando hay válvulas protésicas, cuando hay un índice de masa corporal mayor de 40, y si es que el paciente está usando inhibidores de la proteasa, el toconazol, la nitromicina, anticonvulsivantes, rifampicina, que van a afectar el metabolismo de los anticoagulantes originales. En todo lo demás podemos usar los otros anticoagulantes, la sabana, esas patologías que no tienen nada que ver con el usado anterior. La vitamina K tiene el mayor aporte por la No, es por la magnesia, porque por el eje de comillas es un microgramo. Entonces, pacientes que consumen antibióticos de gran espectro también podrían presentar una Por eso es que no podría generar que también haya una mayor absorción. Por eso hay que ver bien warfarina que está recibiendo para ver si quedamos o no o aumentamos la dosis. Pero en este caso las cefalosporinas no incluyen antagonistas de la vitamina K. No, en este caso estos son de la vitamina K. O sea, se conjugan con Los otros se escogen. Por eso si se reciben estos medicamentos vamos a tener estos medicamentos. Entonces, la dosis de la heparina para la coagulación es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Estas son otras heparinas que no las tenemos acá, pero las pongo para que las conozcan, pero porque son muy importantes. Normalmente, para ver si hay actividad de la heparina, debemos de usar la actividad de la TI y examen, ¿no? Que se debe hacer 4 horas después de la dosis y vemos el rango terapéutico, ¿no? Si es menor al 10 a 25%, aumentamos la dosis, pero si es mayor del 20 o 40%, de las heparinas no fraccionadas utilizamos de preferencia en pacientes con insuficiencia renal que aquellos que están recibiendo lactancia materna. Como son grandes, no van a traspasar a través de la lactancia y tampoco se van a degradar ultrarenal. Entonces, iniciamos con un bolo de 60 unidades por kilo, seguida por una infusión de 2 unidades por kilo que vamos a titular. ¿Cuál es el problema de usar una heparina no fraccionada? Nomás en infusión tenemos que dosar el TPTA o el tiempo parcial de fermentación cada 6 horas. Y es difícil a veces porque el laboratorio no nos da el resultado inmediatamente, nos da el resultado 2 horas después. Y durante ese tiempo no sabemos si el paciente está o baja coagulación o sobreanticoagulado. Entonces, lo ideal que debemos de llegar es que el TPTA tiene que estar de 1.5 a 2 veces más del basal. Es decir, si tenemos un TPTA de 30, debería estar en 6. Ya tiene que estar a 2 veces su valor. No es que me aumente 1.5, sino 2 veces el valor basal. Estaríamos sobre El TPTA. Eso sería mi idea. Que lo que vamos a ver es con la warfarina, que iniciamos una dosis de 2.5 a 5 miligramos por día, ¿no? Acá medimos el INR para medir la respuesta. Nuestro objetivo es de 2 a 3. Y como les dije, se debe iniciar siempre con una heparina por el riesgo de que podría inducir la necrosis inducida por warfarina, ¿no? Que por la disminución del factor de la proteína C y S, el aumento todavía no causa una inhibición de los factores de coagulación, porque es un estado trombótico y más grave en los vasos sanguíneos. De los anticoagulantes o dirigidos, vamos a tener como decía el de Abigatran, a los 750 miligramos cada 12 horas. Tenemos los
inicia con digamos, cada 2 horas más medidas y después se van reduciendo Ahora, para que se pone la dosis, el liberador es 15, el liberador es 10, 15 por 10, Ahora el tratamiento inhibitorio estaba hablando de la dieta. Esto va a hacer que no se reformen los coágulos de fibrinas, que al contrario se destruya. Los inhibidores los vamos a usar a nivel de plasminosa, para que el plasminógeno no se convierta en. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de los inhibidores? Vamos a tener políticos específicos e inespecíficos. De los específicos, vamos a tener el aldeslase, el desdeslase, que van a actuar a nivel del plasminógeno o alrededor del plasminógeno que se encuentra pegado a la fibrina, porque vamos a tener un plasminógeno tisular que va acompañado de la fibrina y un plasminógeno plasmático, que está libre, que se encuentra en el plasma. El plasminógeno tisular, ahí es donde van a actuar los fibrinolíticos de tercera generación, como el desglase y el desglase, que van a evitar que el plasminógeno pase a plasmina, y por lo tanto no va a haber degradación de la van a estimular que el plasminógeno pase a plasmina y degrade la fibrina y destruye el coágulo. Entonces, si yo, en casualidad, pasara la mano y le doy más antifibrolito y le produzco sangrado al paciente, ¿cuál sería el medicamento que dé para compensar esta pasada de mano? ¿Por qué? Porque tenemos que el ácido fluorescénico era un anti-inhibidor que me va a actuar a nivel del plasminógeno y no va a convertirse en plasmígeno. ¿Cuál es tu apellido? Entonces, de repente en el examen se me ocurre y les pregunto: antídoto de la warfarina. Y termina acá. ¿Cuánto es el ácido aminocaproico? Claro, caproico y los dos son. Entonces, ¿cuál sería el antídoto del heparina? ¿Cuál es tu nombre? Número 1. Entonces, y si les pongo de plazo sería el ácido. De repente les pongo como la energía. Antídoto de la warfarina, espacio. De heparina, espacio. Y del plazo, el desplace. Entonces, estas son las dosis. Los inespecíficos utilizamos la urokinasa y la streptokinasa. ¿Qué pasa? Estos ya no los usamos. ¿Por qué? Porque producen mucha anafilaxis. Entonces, estos medicamentos ya han sido usados acá. Usamos los de segunda generación o los de tercera generación. Acá tenemos el desglase que se utiliza, la mayoría se utilizan en bolos. Y como les dije, se deben usar en las primeras horas, a las salas de tercera hora. En algunas guías dicen que incluso hasta la sexta hora después de pasado el evento sería como la hora de oro para poder usar estos fibrinolíticos, ¿no? Pero en realidad, pasado de las 3 horas, en efecto no. Si por ejemplo fue usado para un ACV isquémico fuera de las horas que se debería de usar, en vez de hacer un bien, me van a provocar una hemorragia. O sea, va a haber una transformación de un ACV isquémico a una hemorragia. Porque ya no va a ir con el coágulo disparate, sino que va a haber una transformación. Y produce la transformación de ACV isquémico
todos los vasos que ya están construidos. Entonces se va a producir más gravedad y nos va a producir la transformación isquémico. Por eso es que también cuando tenemos aceites isquémicos no anticoagulamos, solo damos antiagregantes. Estas son las contraindicaciones absolutas para usar los fluidos, que es la hemorragia intracraneal previa, una lesión vascular cerebral y circular conocida como ya les dije, al momento de hacer el ACV y pase el tiempo prolongado de producir lesiones vasculares, por ejemplo, necrosis de más vasos, de más ojos, y eso me va a producir. Si yo le doy la necesidad de que caso de transformación de isquémico. Accidente cerebro isquémico vascular, un ACV menor de 3 meses, sospecha de disección aórtica, hemorragia activa, traumatismos craneales cerrados, contraindicaciones relativas pues a la hipertensión no controlada, el RCP traumático, se interrumpen las costillas del cuerpo, cirugía mayor en las últimas 3 semanas, traslado interno reciente, funciones vasculares